En su documento Una Agenda Común por Colombia, las Naciones Unidas afirma que es un imperativo promover una paz total en el territorio y que consolide el camino que se inició con la firma de los acuerdos del 2016. La idea es tener una presencia integral del Estado en el territorio de manera que pueda garantizar la seguridad, la protección de las personas y de todo el entorno, así como el acceso a la justicia. Dentro de este tema hay un capítulo especial que habla de la restitución de tierras. Un tema que tiene muchos obstáculos hoy en Colombia, amenazas, riesgos, pero también tiene casos exitosos que se pueden mostrar. La restitución de tierras es el tema hoy en nuestras conversaciones difíciles. Soy Adriana Santa Cruz y les doy la más cordial bienvenida. Y nuestros invitados para el programa de hoy son María del Pilar Espinal. Ella es comunicadora social de la Universidad Autónoma de Occidente con experiencia en desarrollo comunitario. Lidera la Asociación Agropecuaria La Morena Galicia, Asomorena, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la producción de abono orgánico, café, plátano, banano. Asomorena la conforman pequeños caficultores que viven en distintas veredas del corregimiento de Galicia, del municipio de Bugalagrande, aquí en el Valle del Cauca. María del Pilar y su familia fueron desplazados de su finca y de su territorio por la violencia armada de finales de los 80 y principios de los 90. Y gracias a la Unidad de Restitución de Tierras y la Cooperación Internacional del Japón a través de JICA, pudieron retornar a su predio, recuperarlo y transformarlo en esta asociación productiva que hoy están mostrando con mucho orgullo. María del Pilar, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y gracias por invitarme. Muy bien, sé que va a ser un muy buen programa con ustedes. Nuestro siguiente invitado es Luis Gabriel de la Rosa, él es director territorial de la Oficina de Restitución de Tierras para el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Es abogado nariñense, egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en investigación de la Universidad San Buenaventura, experto en Derecho Constitucional, Justicia Transicional y Derecho Laboral Administrativo. Ha tenido experiencia profesional en la rama legislativa, ha sido también docente universitario. Luis Gabriel, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Adriana, y qué gusto también compartir este espacio con María del Pilar. Bueno, y arranco con usted porque definitivamente cuando uno le quiere pasar el repaso o el examen al tema de la restitución de tierras, saltan todos los problemas. El primero de ellos, restituir a unas personas que han sido despojadas por la violencia en territorios donde todavía no se han superado factores de violencia. ¿Cómo va la cosa hoy en día? Al menos en el área que usted maneja. Bueno, Adriana, yo creo que vamos avanzando. Lo importante es también conocer un poco el contexto y entender que los cambios institucionales de políticas y de la filosofía de la política de restitución genera que la institucionalidad responda de maneras diferentes en distintos contextos. Entonces, si nosotros analizamos, la restitución obviamente viene a través de un periodo de evolución y desarrollo en donde ha tenido unos altibajos como todo lo que pasa en materia de justicia transicional. Sí. Podríamos decir que hemos avanzado en algunas cosas, que tuvimos algunos baches en otras, pero que con este gobierno estamos tratando de recomponer lo que estaba detenido, de avanzar un poco más y adicionalmente de ampliar ese margen de reconocimiento para las víctimas. Si nosotros seguimos en esta misma filosofía y con las metas que se han marcado, las cumplimos como tenemos planteado, definitivamente las víctimas van a tener un escenario de reparación integral, que es el objetivo final. Sí, yo sé, y ahora vamos a elaborar todo el tema de los distintos obstáculos, pero quería empezar por ese precisamente, por un tema de voluntad política, porque hubo primero, digamos, una ley que luego se reformó y hubo dos periodos, uno el de Juan Manuel Santos que saca una ley, otro que reforma otra ley y ahora otro gobierno. Uno pensaría, con un proceso tan complejo como el que vamos a ver a lo largo de este programa, ¿cómo es posible que esto todavía no sea una política de Estado? Sino gobiernos que van y vienen a ese vaivén, pues damos 2 pasos adelante y 20 atrás. Claro, lo importante y lo principal que se debe decir en este caso es que la justicia transicional es precisamente eso, una transición. Okay. Yo no
podría plantear esto como una política de Estado, señalando que nosotros vamos a vivir esta misma situación trágica del despojo a lo largo del tiempo. Por eso nosotros tenemos una temporalidad en la ley. ¿Cuál es el escenario? Que ahí nos tenemos que enfrentar nosotros a una realidad, y esa realidad es que el tiempo no nos alcanzó en la primera vigencia de la ley para restituir, para reparar integralmente. Y creo que eso es un reconocimiento que hay que hacerle a este gobierno, y es que entendió y reconoció una falencia propia del Estado, y fue: no alcanzamos a hacer la tarea, pues tenemos que ampliar directamente este periodo para poderlo cumplir esta vez. Y en eso, obviamente, hay que tomar unas medidas que cambien directamente esas acciones. ¿Que las aceleren? ¿O? Claro, y que cambien directamente esa filosofía, porque si no íbamos a seguir en una misma lógica, que era la lógica de negar precisamente la restitución. Entonces, nosotros tenemos un tema bien importante a resaltar y que la gente lo debe conocer, y es que, por ejemplo, la unidad de restitución de tierras cumplía unas metas muy altas frente a lo que se planificaba como institución, pero cuando íbamos a ver la realidad, esas metas no se veían reflejadas en materia de restitución a las víctimas. ¿Y entonces de dónde sacaban las cifras? Las cifras se iban dando frente a las decisiones de fondo y a las negaciones. Entonces recibíamos una cantidad de solicitudes, pero también teníamos una institucionalidad que se dedicaba a negarlas. Entonces, cuando nosotros planteamos eso, también nos enfrentamos a un panorama que este gobierno decidió cambiarlo directamente. La filosofía y la directriz directamente de la Presidencia de la República es: nosotros sí vamos a restituir a las víctimas, nosotros sí las vamos a reparar, y nosotros tenemos que dar ese paso hacia adelante precisamente para llegar a que la reparación integral sea una realidad y no simplemente un mito. Ok, y pasemos de la institucionalidad a lo que se vive en carne propia desde los territorios. Bueno, a ver, María del Pilar, quiero que usted reaccione frente a esto. Yo quiero decirle a Luis Gabriel de que por la institucionalidad yo soy una beneficiaria del proceso de paz, de la unidad, de restitución de tierras. A mí me encanta partir del significado de las palabras, que es restituir. Restituir es resarcir, es reparar. Y yo, como, digamos, desplazada en este país, tuve la bendición de hacer la ruta de reparación, y se logró. Así que la institucionalidad, el proceso de paz, independientemente de los gobiernos, no ha funcionado muy bien. ¿Les ha funcionado? Nos ha funcionado muy bien. ¿A usted únicamente, a su grupo? Bueno, no solamente a mí, a la zona. Okay. Yo he estado en muchos espacios con actores, con desplazados y beneficiarios de la unidad de restitución de tierras, y fue gracias al proceso de paz en Colombia, con el presidente Juan Manuel Santos, que se logró se logró esta restitución. Y para mí, como víctima, que a mí me mandé una carta al presidente, yo sé que esa carta la mandaron a todas las víctimas, a todos los que fuimos desplazados, diciendo: lamentablemente, el gobierno colombiano le pedimos perdón por haber el Estado no haberla protegido y haber ustedes sido expuestos a semejante, digamos, violencia. Pero aquí estamos para apoyarlos. Firma presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Yo cuando recibí esa carta, te digo que esa carta hace algo en el corazón de uno. Lógicamente, uno como víctima tiene indignación, frustración, tristeza, desesperanza, pero cuando empiezan los funcionarios a tener presencia, o sea, ese estado de hacer presencia en los territorios, eso cambia la perspectiva. Claro. O sea, a mí me gusta hablar de lo que se ha hecho, cómo nos ha beneficiado, y desde ese punto, lógicamente, nunca va a ser todo perfecto. Es empezar a construir desde lo bueno que se hizo con los anteriores gobiernos. O sea, el presidente Manuel Santos, el presidente Iván Duque, desde el presidente Álvaro Uribe, desde ahí se inició una labor que encaminaba la paz. Ahora con el presidente actual, el presidente Petro, también lo están haciendo. O sea, a mí... ¿No ha sentido en carne propia el vaivén que parece uno mirar desde acá? Pues, o sea, en este momento un poco,
Un poco porque, ¿por qué? como digamos, en lo que andábamos, nosotros como beneficiarios, sí se para, ¿sí? Yo sé que hay que tener inclusión, que ahora están en todos los sitios donde no se pudo abarcar antes o penetrar antes, como pues los indígenas y los afros y todo eso, sí, está bien, es necesario porque todos somos Colombia. Y hay que partir de algo en este país, es que todos somos Colombia. Indígenas, afros, campesinos, todos somos Colombia y a veces estamos como divididos. Esa es la parte que yo pues hago un llamado ahora a ti, Luis Gabriel, siempre con los directores tanto nacional como departamental, hemos tenido una excelente comunicación y yo pienso que aquí me tienes, Luis Gabriel, para darte de pronto apoyo en la experiencia de lo que yo he podido vivir. Sí, y María del Pilar, la experiencia de ustedes sin duda alguna es exitosa. Uno mira que retornar, vi un video que usted nos compartió y cuando retornan a su finca es una finca caída, o sea, es una finca caída y sin embargo hoy hay un proceso productivo súper importante. ¿Cuáles fueron los secretos o los tips o las claves de esa comunidad? Porque no es igual para todos y ahora vamos a hablar de otras realidades. Esta es una y me parece muy bien porque creo que uno tiene que reconocer los éxitos en los procesos, porque decir que el proceso ha fallido, pues es fallido, pues no, Sí, no es O así. sea, yo Hay quiero un decir, éxito allí. no ha sido fallido, ha sido, bueno, nosotros ¿qué pasó? En el proceso de paz llegaron los países cooperantes, ¿sí? Y llegó al país todos los países que vinieron a apoyar el proceso de paz. Y a nosotros nos tocó Japón. Llegó la Agencia de Cooperación Internacional del Japón a través de JICA, a la par con la Unidad de Restitución de Tierras, y llegó un experto en desarrollo agrícola y nos enseñó lo que era la asociatividad. Entendimos que no podíamos hacerlo solo. Bueno, pero básicamente, ¿cuál ha sido el éxito nuestro? Sí. Es que hemos funcionado desde 3 ejes. Uno, mira, en cualquier proceso, en el mundo entero, con cualquier país, si usted no hace estas 3 cosas que nosotros hicimos, va a ser fallido, porque usted puede tener las ganas, pero si desde el primer eje, que es el respeto, ¿qué es el respeto? Es la consideración por las diferencias. Digamos, tengo diferencias, digamos, de ideologías, pero no me respeto y te respeto tu consideración, vamos bien. El segundo eje, el perdón. Mire, si en ese país no perdonamos, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué es el perdón? Pasar por alto la ofensa. Ese es el perdón. Y el otro es la solidaridad. Yo te voy a apoyar, voy a tener compasión de mi prójimo, independientemente si soy beneficiada o no, si soy afro, campesino, indígena, no. Esa es la solidaridad. Desde esos 3 ejes nosotros avanzamos. ¿Qué pasó? Perdón, Adriana. Aquí en Colombia hemos fallado todos los colombianos, porque es una guerra absurda entre hermanos. Aquí hemos fallado el campesino, el ciudadano, el indígena, el afro, porque somos egoístas. Si todos reconociéramos que tenemos que hacer un alto en el camino y perdonarnos, vamos a avanzar. Así lo hicimos nosotros. No fue fácil, fue difícil, entendimos que la asociatividad era importante. ¿Qué pasa con las comunidades? Nos acostumbraron por esa política de asistencialismo a estar así. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Aprendimos que la asociatividad no es para estirar la mano, es para trabajar en equipo. Y así fue que lo hicimos. Bueno, al principio nos reuníamos y pues la gente, ¿qué proyecto hay? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué beneficios? La ruta de reparación de la restitución, si bien, digamos, en el caso nuestro, nosotros llegamos y lo que fue una empresa, nosotros somos medianos, era totalmente destruido, eran ruinas. No teníamos dinero, estábamos requete quebrados. Y la situación de orden público, perdón que hago paréntesis ahí porque eso es una clave en lo que está pasando ahora, ¿estaba solucionada de alguna forma o les tocó a ustedes resistir algo? En parte, porque hubo la desmovilización de las autodefensas, pero ingresamos con toda la esperanza, con todas las ganas, con todo el perdón, con todo el respeto, con toda la solidaridad. Y desde ese punto usted puede
puede hablar con las personas. La gente se da cuenta que necesitamos es avanzar todos con el Estado. No, yo les dije a mis compañeros, o sea, a mis compañeros a mis campesinos, les dije, bueno, que sí, mucha sangre derramada inocente, muchos hijos perdidos, muchos padres, muchos esposos, muchos hermanos perdidos. Igual no retornaron, ¿cierto? Ellos no retornaron porque están muertos, pero sí la esperanza. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues mire, limpiarnos las lágrimas. Y seguir. Pararnos firmes, perdonar y avanzar. Si no lo hacemos, en ninguna comunidad va a ser posible avanzar. Yo estoy muy de acuerdo con eso, María del Pilar, pero también yo quiero hacer un par de claridades. Sí. Mire, hay un contexto histórico que no se puede desconocer y con eso yo no estoy negando la institucionalidad en ningún momento, Pero también hay unos contextos que son distintos y eso permea la política de restitución y toda la justicia transicional. Que además a mí me encanta oírte, María del Pilar, porque ese es el objetivo de la política de reparación integral. Escucharte a ti y que ojalá como tú lo hablas, fueran todos, claro, dijeran todas las víctimas. Pero hay unas realidades que tampoco se pueden desconocer y eso tampoco es atacar la propia institucionalidad, para nada. Cuando llega el gobierno de Santos hay un reconocimiento a las víctimas, que no estaba en el anterior gobierno. Entonces yo no puedo decir que esto viene de atrás, porque hay distintos contextos y también ordenamientos jurídicos que me modifican a mí el escenario. Con Santos hay una esperanza de paz gigantesca y eso el mundo lo ve y por eso llega ese tipo de cooperación internacional, entra e inyecta y obviamente hay unos beneficiados. Pero yo no puedo partir tampoco de ese punto porque si yo me retraigo al 2022, yo tengo dentro de todas las solicitudes de restitución un 10% de avance. Entonces yo no puedo decir esto todo es exitoso y aquí la institucional le ha respondido a las víctimas porque no es así, porque tengo que partir yo de esa dificultad para decir le tengo que dar un aire a las víctimas. Lo que yo te planteo frente a las negaciones precisamente es porque en el anterior gobierno se decidió que la política de restitución estuviera en esa línea y las metas se cumplían con materia de decisiones negativas frente a las decisiones de fondo. Entonces también hay que ser crítico, ¿por qué? Porque yo no puedo partir del escenario que tú planteas diciendo, listo, todos perdonemos, que yo estoy de acuerdo que hacia allá se tiene que llegar, pero yo no le puedo pedir ese mismo escenario a una comunidad como los Guaunam Nonam en el Bajo Calima, que han sido desplazados 4 veces, atravesando todos estos gobiernos que han tenido políticas de restitución y que han sido apagados por varios actores armados que han permeado varios gobiernos y que aún hoy estoy tratando de buscar las formas junto al gobierno nacional y obviamente las directrices del director general, tratar de restituirlos cuando con ellos no se ha podido. Entonces yo no le puedo decir a ellos, listo, mírenme, yo siendo crítico a decir, no, avancemos porque la institucionalidad ha respondido, no ha respondido. En algunos casos sí. Esos casos hay que potenciarlos. La restitución no se puede quedar hasta cierto punto, tiene que avanzar, de acuerdo. Pero hoy tengo yo muchas víctimas, que son una gran mayoría, a las cuales no le hemos podido llegar. Y como institucionalidad, reconociendo lo construido, tengo que avanzar. Y ese avanzar es decirle, mire, yo no le he cumplido. Y en eso estoy de acuerdo. Que más, yo entiendo lo que tú planteas, a mí me parece muy lindo lo que tú planteas frente al tema de la carta, y yo digo, listo, hay que hacer la carta y hay que hacer las acciones, como las hicieron contigo. Avanzar y de verdad decirle, mire, yo digo, si mi paso por esta dirección de la unidad de restitución se da con la reparación de estas comunidades colectivas en el Bajo Calima, yo digo, valió la pena, porque eso es como un reto que se ha impuesto. Digo, claro, porque es que un tema es, y eso es bueno para que la gente diferencie, la reparación individual, que eso tiene un proceso frente a la reparación colectiva, porque esa reparación colectiva adicional tiene unas cosmovisiones absolutamente diferentes. Les pongo un ejemplo para contarle también a ustedes y a la gente. El juez nos dice, mire, hay que hacer una servidumbre de uso porque dentro de este territorio aquí van a retornar los Guaunam, pero aquí está el Consejo Comunitario del Bajo Calima, que son
población negra e indígena. Pero la población indígena tiene el cementerio en el otro resguardo, entonces hay que hacer una servidumbre para que ellos puedan hacer ese paso y seguir con sus prácticas ancestrales. Esos dos son pueblos amigos. Y esos dos pueblos, hace poco estuvimos organizando ese tema para el acuerdo, y ellos a uno le enseñan directamente cómo se hacen las cosas para que el perdón y para que esas reconciliaciones que a nosotros a veces nos quedan tan difíciles de hacer, se hacen de una forma mucho más sencilla. Dijeron, sí, nosotros sabemos que esto es nuestro, pero que ahí ellos han practicado todo durante años. No hicieron la servidumbre porque eso es una visión nuestra occidental. Dijeron, vamos a hacer un acuerdo de usos para que ese tema sea una práctica ancestral, y ni siquiera para estas generaciones, sino para los renacientes. Ese es un tema de verdad hermoso, pero también nos tiene que llevar a la reflexión que hay mucha gente que necesita cosas distintas a las mías, y que hay mucha gente que aún está esperando una ley que se prorrogó 10 años más, pero que si la hubiéramos cerrado en el 2021, que ya cerraba la vigencia de la ley, pues esa gente hubiera quedado por fuera. Y entonces yo ahí no hubiera podido decir, pues sí, la institucionalidad le sirvió a unos poquitos, pero a los demás no. Entonces yo creo, porque en ningún momento yo estoy desconociendo los logros de los anteriores, pero sí creo que nosotros tenemos que partir del punto real, y es que aquí tenemos una cantidad de víctimas hoy esperando. Cuando uno empieza a pasarle como el examen y la revisión, ustedes pueden hacer el ejercicio, googlear restitución de tierras, obstáculos, y le van a aparecer una cantidad de cosas, pero van a salir comunalidades. Una de ellas es la seguridad para los reclamantes y la seguridad también para los miembros de la unidad de restitución de tierras. No es un secreto, y hay cifras de la gente que ha perdido la vida en procesos de reclamación o el Estado en procesos de tratar de responder. ¿Cómo está esto aquí? Yo pienso que la situación de orden público siempre ha sido compleja en nuestro país. Han habido avances y hay otras situaciones que definitivamente, por la mutación del conflicto y las reconfiguraciones armadas en ciertas zonas, dificultan mucho el escenario de la restitución de tierras. Es verdad, nosotros hemos tenido víctimas fatales cuando se han hecho comisiones precisamente para organizar los temas que nos corresponden, porque esta entidad es una entidad muy técnica. La unidad de restitución de tierras de pronto a veces se confunde con otras entidades del Estado, pero la unidad de restitución de tierras es una entidad que maneja temas muy técnicos, desde lo jurídico, desde lo social y desde lo catastral. Entonces a nosotros nos toca estar constantemente enviando profesionales a que hagan georreferenciación, y eso obviamente dificulta mucho el trabajo, porque sin eso nosotros no podríamos llegar a una decisión judicial efectiva. Claro. Los jueces no van a organizar una decisión si no tiene todo el tema jurídicamente establecido. Es complicado, pero este gobierno, a partir de los intentos de paz total, está tratando de generar unos escenarios que son complejos, pero que nos están tratando de abrir caminos. Entonces, frente a los temas de las conversaciones de paz, se ha intentado organizar con los grupos armados también, precisamente para que faciliten algunos escenarios y para poder llegar a unos territorios que antes estaban vedados. Ha sido muy difícil, pero por ejemplo con el tema de la cuenca del Bajo Calima, ha habido unas directrices presidenciales donde se ha priorizado esos casos y en donde se ha podido habilitar los caminos para que la institucionalidad pueda llegar. Entonces hemos podido llegar allá con Cancillería, con la Vicepresidencia, con el Alto Comisionado para la Paz, que ha facilitado algunos escenarios, y eso nos está permitiendo abrir unos caminos que antes estaban vedados. Es difícil, pero estamos en ese proceso de revisar, de no cerrar los caminos directamente como en zonas vedadas que antes decía, mire, allá aquí es imposible entrar, sino que junto a las fuerzas militares se está tratando de abrir los caminos y buscamos pues que
en Fluir el ahí. transcurso de estos días y de los meses también se nos faciliten algunas zonas para Pero poder yo quería hablar. decirte algo, Luis Gabriel, y pues en el caso nuestro, pues hay incertidumbre a veces, o sea, rumores, pero nada concreto. Pero sí nosotros continuamente había un patrullaje del batallón de alta montaña y no lo volvimos a ver. Teníamos de pronto comunicación con ellos, pero no hay presupuesto, están en otro lado, los soldados, o sea, ellos continuamente daban un pasón por la montaña. Y el otro día que tuvimos una visita precisamente de los japoneses, pues tuve que hacer la gestión para que pues Hubiera seguridad. Hubiera ¿Y seguridad. eso cambió desde hace cuánto? pues este Con año, con este gobierno, dice sí, usted. con el gobierno Ok. cambió. Estas son conversaciones difíciles, Sí. hay que plantear los temas sobre Con Entonces, toda tranquilidad, porque además perdón, pero parte de la, llegaron- de la articulación Sí, tiene que darse en eso. claro, Tú debe haber eres una seguridad. beneficiaria y obviamente pues aquí estamos precisamente abriendo los escenarios para facilitar y para hablarlos. en lo, Sí, en lo que claro. haya que articular definitivamente, porque también las competencias de cada institución son diferentes y en eso los caminos son complicados. Sí. En materia de restitución dependemos mucho también mucho del- de la voluntad de la fuerza Sí. pública Siempre para ha habido o sea, avanzar, ¿no? digamos, hubo siempre voluntad y pues venían funcionarios diplomáticos. Estuvieron ahora en junio, el 16 de junio, en nuestro territorio. Pues yo estaba como tranquila, pero luego como que pensé, no, es mejor tener seguridad. Claro. Y bueno, llamé a la unidad de restitución, no tuve como o sea, no sabía con quién hablar porque habían cambiado a las personas. Tomé un teléfono del comandante de alta montaña, me dijo que iba a hacer todo lo posible porque pues es con tiempo. Pero bueno, llegaban los soldados a pie, cansados esos muchachos, siempre llegaban en helicóptero o llegaban en sus camiones, pero a pie llegaron, veo que venían desde lejísimos, pero llegaron. Lógicamente la zona está bien, pero por seguridad los tuvimos, pero como comunidad sí nos ¿Estás gustaría, sintiendo un cambio ahí en sí la nos materia de gustaría que garantías? tuviéramos presencia del Estado como solía ser, helicópteros, patrullas, o sea, no continuamente, pero sí uno se siente más seguro. Ok. Como yo te digo, hay rumores, pero nosotros estamos bien, o sea, no sé si eso sean rumores, Ok. pero nuestra comunidad está bien, gracias a Dios. Y hay formas desde la comunidad, porque mire que lo que he venido escuchando aquí es que la comunidad enseña mucho, un poco como el ejemplo que nos contabas del Bajo Calima. Ajá. Y supongo que ustedes también tienen algunas, no sé, experiencias, aprendizajes de cómo blindarse frente a actores que siguen rondando, porque digamos como la violencia en Colombia es generalizada de distintos actores y caminan, se desplazan, uno hoy está bien, mañana no sabe. Sí, total. ¿Ustedes cómo se han blindado? ¿Cómo creen estar blindados? Yo creo que algo muy importante es lo que Luis Gabriel hablaba ahorita de esa comunidad del Bajo Calima, de tan humildes ellos, concilian, hacen un acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Nosotros tenemos que ser transformados en la mentalidad. Por eso estamos, o sea, Colombia tiene que ser transformado todos. Con esa humildad, siempre uno tiene que ser humilde con todas las personas, con todos. Y María del Pilar, yo eso lo copio totalmente. Me parece Sí. que dijiste por ahí eso y compasión. mira, sí, y ¿sabes qué es humildad? Humildad es reconocer mis errores, Ajá. reconocer mis debilidades. Cuando yo como colombiano digo, el error es de otros. Y yo soy el que tengo la razón. Yo siempre. voy a hacer lo El mejor dueño de la que todo el razón. mundo. Yo tengo la verdad y yo voy el que más puedo. Eso es soberbia. Sí, sí, sí. Y con la soberbia uno puede avanzar. Al orgulloso... Pero María del Pilar, yo quiero ahí interpelarla con algo. Le copio todo lo que usted dice, estamos en la misma línea, estoy de acuerdo. Sin embargo, a los señores de la guerra, que detrás tienen otros intereses económicos, y hablemos de otras variables del conflicto como narcotráfico, como los que siguen desplazando y apoderándose de tierras a punta del terror, esto le resbala. ¿Qué Pues, mecanismos hay allí que usted pueda decir? ¿Quiere que le cuente la verdad? Los Dígame, mecanismos? claro, de eso se trata. El mecanismo es oración. Bueno,
¿Qué hago? O sea, la verdad que hace poco tenemos proyectos, Asomorena tenemos una expectativa en el proyecto PIDAR ADR, que una buena política de este gobierno, ese proyecto asociativo de resaltar. O sea, a mí me gusta resaltar las cosas buenas también. Con este gobierno, con el presidente Gustavo Petro, ese proyecto del PIDAR ADR asociativo, excelente. Yo tengo una esperanza. Yo quiero convertir a Asomorena. Nosotros tenemos una planta de procesamiento de abonos orgánicos en una empresa de fertilizantes y hacer agroindustria en el campo. Claro, ser exportadores desde allá beneficiando a campesinos. Exactamente, o sea, si no hacemos agroindustria en este país, no va a pasar nada, no vamos a ir de la pobreza. El agro no solamente es comprar tierras, el agro es comercialización. El campesino tiene que ser, tenemos que, como nos hicieron la unidad de reducción de tierras, a mí me volvió una empresaria del campo. Asomorena y las demás asociaciones del país. Usted recibió acompañamiento de la unidad. Acompañamiento en es más, este año estuvimos en Agroexpo con la unidad de restitución de tierras, con otras asociaciones de la Sierra Nevada, de Nariño, del Huila, de Santander, del Cauca. Yo tengo tremendas amistades con ellos y pudimos compartir hoteles juntos, tomarle la foto en el avión, en el primer vuelo, que iba un señor de 60 años feliz y estar allí compartiendo stand con ellos, tremendas vivencias. Está muy bien, hay que ingresar a las zonas donde no han ingresado, pero por favor no descuidar lo que ya se ha avanzado, porque necesitamos comercialización, necesitamos que los campesinos nos convirtamos en unos emprendedores del campo. Sobre ese tema yo sí quiero hacer una referencia, Adriana, y a los televidentes, y es: yo vuelvo y ubico el debate en el punto que tiene que ser. Yo estoy de acuerdo en que nosotros no podemos descuidar los proyectos que ya están caminando, pero también hay que reconocer una realidad, y es cuál es la misionalidad de la unidad de restitución. ¿Por qué? Porque tú sabes, y María del Pilar, tú que fuiste beneficiaria, yo llego precisamente hasta donde el juez me dice: mire, aquí tenemos que llegar y vamos a reparar integralmente con la restitución, con el predio, con el proyecto productivo y con la priorización del subsidio de vivienda y la oferta institucional, ¿cierto? Y avanzamos. Yo estoy de acuerdo en que no se puede descuidar el proceso. Ahí en donde este gobierno ha intentado, frente a la reforma rural integral, que todas las entidades del sector se agrupen y que cada una responda en su forma, con ADR, con la Agencia Nacional de Tierras. También estoy de acuerdo en que todo el escenario no se reduce a la entrega de tierras, pero ese es un inicio que no se había dado. O sea, el enfoque de este gobierno de entregarle tierra a quien no tiene, también es un escenario de ese paso que no se había dado, y creo que es igual de importante. Pero además de ello, yo sí quiero hacer un llamado, y es a lo siguiente: entiendo todo el escenario de la reconciliación, pero la reconciliación también es reconocimiento y también es luchar por el primer escalón. Y ese primer escalón no está, por ejemplo, en la comercialización, porque esto ya vamos en un paso mucho más avanzado. Está en aquel que hoy está durmiendo debajo de una carpa o debajo de un puente, porque esa persona que a mí me hace la solicitud por primera vez, además está buscando que el Estado le dé la mano. Algunos, y eso también hay que decirlo, pues hay algunas personas que buscan restitución que de pronto no llegaron al punto de estar en el desplazamiento absoluto y en la indigencia, pero hay otros que sí. Y hay otros que sí, a los cuales yo personalmente digo: a esos yo tengo que entregarle la unidad de restitución como su casa. Parte de la filosofía con la cual yo llego a la unidad de restitución es a volverle a abrir las puertas de la institucionalidad a esa gente. Yo preguntaba en estos días precisamente en la entidad, le decía: ¿por qué aquí yo no me relaciono con las víctimas? ¿Cierto? Entonces es cuando la institucionalidad en sus formas, si yo le doy la cita, vienen dos y aquí de tal hora a tal hora lo reviso, cuando al final yo termino es con todos los empleados y digo: bueno, ¿y las víctimas dónde están? Cuando esa es la población a la cual directamente yo como director le tengo que responder.
Y parte de lo que yo estoy tratando de implementar es a eso, a que la unidad de restitución sea la casa precisamente de esas víctimas y que, como tú dices, mira, estoy aquí para apoyarte, no tengan que ir a pedir una cita, sino que sepan que ese es su lugar de encuentro frente a lo que nosotros queremos entregar como institucionalidad. Pues, Gabriel, yo me sentía así, o sea, para mí restitución de tierras ha sido... ¿Tocó las puertas varias veces? ¿No? Las toqué, era mi familia, son mi familia, o sea, restitución de tierras, desde la directora, los funcionarios, eran mis amigos, claro, o son mis amigos, ¿sí? Y me apoyaron en todo, o sea, no solamente a mí, a la comunidad, a todos los desplazados de Galicia, de Ugalagrande. Pues para mí yo pienso que es un antes de y después de. Antes del proceso de paz y después del proceso de paz. ¿Lo facilitó el proceso de paz? Totalmente, cambió. ¿Y por qué digo yo esto? Porque yo tengo un lema que no es mío, pero yo lo puse en una tabla en la finca y lo leo, que es: en las batallas es mejor tener paz que la razón. A veces uno piensa que mi razón es y es. Y yo pienso que la paz tenemos que buscarla. La paz no va a llegar, hay que buscarla, pero esa búsqueda es adentro. Si es digamos, yo como agricultora, caficultora que soy, o finquera que soy, tú como director, abogado de la Obrete, tú, Adriana, como presentadora, periodista, y así, cada función de cada colombiana tiene que tener paz adentro. Si yo no tengo paz, yo no voy a poder dar lo que no tengo. Claro, y convencido de un proceso de reconciliación, además, por encima de todo. Yo creo que en eso sí estamos de acuerdo los tres, al menos que estamos sentados aquí. Sí, entonces... Pero yo le quiero preguntar a él algo, porque de lo que yo estoy entendiendo, y hablábamos fuera de cámara y decía, él tiene un chicharrón. El chicharrón decimos nosotros aquí coloquialmente. Entonces, hay unos que llegan tocando y tienen una emergencia humanitaria, están durmiendo debajo de un puente. Hay otros también que dicen, devuélvame mi tierra. Hay otros que dicen, ya tengo una sentencia de un juez, la tierra es mía. Otros en que, ¿qué hubo? Después de esa sentencia del juez, ¿cómo vamos a ir? Y otros que ya tienen la tierra y dice, ayúdeme para que sea sostenible en el tiempo y yo no me tenga que ir porque no encuentro la ayuda técnica, comercial, de cooperación internacional que se necesita. Son diversos escalones. Y ustedes son, supongo, poquitos y con recursos limitados. ¿Cómo prioriza entonces? ¿Cómo es un día suyo con estos dilemas que tiene que tener? Los días tienen que ser de más de 24 horas realmente, pero en eso estamos. Mira. ¿Cómo priorizar allí? Nosotros definitivamente tenemos, como te decía ahora, una entidad muy técnica y a lo que le tenemos que responder son algunos temas que primero ya son problemas que se me vuelven estructurales por diferentes situaciones. Yo tengo situaciones, por ejemplo, casos de restitución que llevan 7, 8 años sin poderse resolver por las distintas conflictividades, porque de pronto la georreferenciación no se pudo hacer, porque ya hay nuevas ocupaciones, porque hay otros intervinientes, en fin. O sea, las problemáticas todas, pero también para cada problemática hay una solución. Entonces, nos estamos articulando obviamente con otros sectores como la unidad de víctimas que también responde a esas necesidades y que responde precisamente a esas primeras urgencias sobre ayudas humanitarias. Las alcaldías también nos ayudan a nosotros. Entonces es todo un proceso articulado donde la institucionalidad tiene que responder integralmente. ¿Tiene o está respondiendo o todavía falta en esa articulación? Porque era una de las preguntas que tenía. La institucionalidad responde y ha respondido siempre. Okay. Lo que hay que medir es los grados de compromiso, ¿sí? Pero siempre ha respondido, es decir, sería injusto decir, no, las alcaldías en otros gobiernos no respondieron. No, eso es injusto porque en cada momento histórico también las alcaldías, las gobernaciones responden. ¿Cómo, en qué medida? ¿Cuál es el gran reto? Y ese es un reto que lo tenemos desde antes, ahora y seguramente va a estar en el futuro, porque nosotros tampoco decimos aquí que somos los que vamos a resolver todo el proceso de este país, pero nosotros sí tenemos un reto grande en la forma como la institucionalidad debe responderle a las víctimas y a todos en general. Pero el exceso de burocracia de este país, yo creo que ese es un karma que nos mata a todos en todos los procesos.
no solo en restitución. Yo, por ejemplo, tengo fallos judiciales que vinculan a mi mismo sector y en el mismo sector a veces como que, bueno, avancemos porque en ese avance está tanto su cumplimiento como el mío. Entonces el uno dice, no, pero yo no tengo recursos, o yo le digo, mire, empujemos por aquí, pero entonces dependemos 3 de otra entidad y en medio de eso se me enredan las cosas. Ese tiene que ser un llamado de atención a todos los funcionarios públicos y es entender que nosotros sabemos que tenemos un marco legal al que responderle, pero también tenemos un marco constitucional que me lleva a unas finalidades que me exigen tener resultados y no solamente el proceso, porque si no nos quedamos nosotros haciendo 24.000 mesas técnicas cuando el proceso es entreguen el predio a María del Pilar. Pero yo me voy a devolver, si me disculpa, un pasito atrás. Cuando ustedes fueron despojados, ¿ustedes dejan alguna constancia de ese despojo? Porque uno de los grandes problemas que hay es precisamente el acceso a la información de quién era esta tierra, cuando se va perdiendo la memoria. No, la gente que yo sepa agarró una maleta y salió corriendo. No, nosotros igual. Agarró la maleta y salió corriendo. Salimos corriendo y quedó y eso todo se quedó allá. años allá. 12 Totalmente. años allá, totalmente destruido. Pero nosotros fuimos desplazados, pero no despojados. O sea, nuestros títulos eran Estaban. nuestros. Entonces, ahí Hay otros fue- que no tienen títulos. Sí, exactamente. Entonces, ahí Pero entra la también los cobija la ley, ¿no? georreferenciación. Los A los cobija la ley. poseedores, a los ocupantes Sí, y a los todo propietarios. se ha dado la... O sea, para nosotros, digamos, yo que vi toda esta experiencia, ha sido todo oportunidades. Y uno ir a ese juicio donde diga, dice usted la verdad, solamente Sí. la verdad, de que, y uno como que sí. Y ya después cuando dice, la sentencia dice esto y esto y esto. Es te digo suyo que y su derecho. Eso es suyo, es su derecho y vamos a acompañarlo y llaman y psicólogo y terapias y te digo, es una política maravillosa, Claro que sí. maravillosa, donde eso no había existido. Y es que sin restitución y sin reparación no puede haber paz. Por supuesto. Sí, o sea, estamos de acuerdo. Yo la escucho hablar y claro, veo su historia y digo, María del Pilar es una mujer que está formada, es una mujer que tiene recursos por sus antecedentes, que es pero no, educada, no. tal. Le queda más fácil. Y lo digo porque, digamos, me ha pasado a mí en otra cosa totalmente distinta y uno sí nota la diferencia de quién sus antecedentes le ayudan a plantarse, a tener voz frente a los que ni siquiera saben No, cómo tocar pero- una puerta. sí, Porque no, existe pero eso. no, nosotros nos quebramos, o sea, nosotros empezamos de cero. Y no me refiero a eso, me refiero a educación, me refiero a la empatía, Pero- me refiero al empuje de decir, voy a tocar esta puerta, esto es por aquí. Sí, no, no eso- todo eso es colombiano está importante dotado de eso. y en el proceso que viví, acompañé a muchos. Exacto. Como por ejemplo, me citaron una vez a una institución educativa, pero eso ya hace tiempo, ya mejoró muchísimo y son excelentes. Y un poco de gente sin saber leer y escribir y decían, usted se va para allá, ¿y a dónde meto al muchacho? Claro. Ah, que viene desplazado, ¿y a dónde lo meto? Exacto. No. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a firmar ningún acta. Esto no lo voy a firmar. Y me fui. Y luego ya, pues, ¿por qué firmen? Porque eso es el juez dijo que teníamos que darle educación. Me van a ver como... Claro, me van a- claro. a- Es que el algo- acceso a los Sí, bienes y total, servicios total. Entonces, también yo le depende dije, yo le dije, de no, quién es la señor, persona. Y nadie va a firmar porque eso no entendimos nada. Que como que meter en la plataforma, ellos no saben meterse allá. Claro. Y bueno, eso sirvió para cambiar y todo eso, pero ha mejorado muchísimo. Mira, hay un lema Y que dice... esa carga tiene que estar en la institucionalidad. Por supuesto. Mira que eso ha y ahí sido eso muy iba y difícil, muy discúlpeme, difícil eso de que entender. la gente toque puertas, finalmente desiste. Ni siquiera viven aquí, no tienen los recursos, lo hace venir acá. O sea, hay una cantidad de trabas para el acceso a esa justicia. Pero digamos, la ayuda que no humanitaria existe. funciona, o sea... Claro, yo- pero hay que, como él dice, Sí, hay hay varios que- estadios y los otros que ya Sí, pasaron sí, por la sí. ayuda humanitaria. No, Entonces, de acuerdo. Perdón que lo tampoco- interrumpí, Y pero tampoco nosotros podemos taparnos los ojos Sí. a decir, mire, todo es color de rosa porque Sí, no lo es. sí, sí. Yo tengo casos, por ejemplo, de abuelitos que se han quedado esperando la restitución y se mueren. Entonces luego ya me toca hacer a mí la sucesión. sucesión. Gente que nunca fue reparada. O tengo casos también de compensaciones que cuando uno ve los avalúos son compensaciones de 4 millones de pesos para 3 hermanos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era el escenario? ¿Sí?
Esos son los temas a los que nosotros tenemos que ponerle el dedo ahí, como dice Adriana, el dedo en la llaga para hablarlo con toda claridad y para decir, mire, si yo le estoy apuntando a algo real de lo que estoy convencido, porque también se necesita eso, María del Pilar, se necesita tener el convencimiento para entender que por esta política hay que entregarlo todo, porque si no nos convertimos en burócratas de escritorio, precisamente para no llegarle a la víctima, sino para generar una serie de trámites jurídicos que al final no lleguen a nada, que era un poco con lo que yo iniciaba la conversación hoy. Sí, yo me puedo llenar de metas, de decisiones de fondo negando, y yo con eso cumplo, ¿cierto? Pero ese no es el objetivo. O sea, usted baja la vara. Así toque bajarla, pero yo prefiero restituir a 100 personas que no tener 1000 decisiones de fondo negativas, porque al final no estoy haciendo absolutamente nada. O sea, ahí sí el punto y la conversación se tiene que dar donde tiene que llegar. Aquí la política tiene que llegar a restituirle los derechos, porque son los derechos, no es el predio, son los derechos a las víctimas, precisamente para repararlas integralmente. Y después, que en eso también quería hacerte una referencia, María del Pilar, después avanzar en la política de justicia transicional, porque las garantías de no repetición también hacen parte de la justicia transicional. No repetición, lo que tú decías. Si nosotros llegamos al punto y ahí se quedó y abandonamos y eso vuelve a generar un despojo, no hicimos nada. Sí. Director, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Hay grandes intereses económicos que se empeñan en atravesársele a este proceso para conservar las tierras que adquirieron mediante la violencia? Bueno, ustedes saben que siempre los intereses económicos han estado muy ligados al tema del despojo. Lo sé. Yo estoy nuevo todavía en la unidad de restitución en el Valle del Cauca y mentiría si yo les digo hoy he tenido presiones externas o he tenido algunos casos en los que evidencie directamente que esos intereses privados o de grandes poderosos están detrás de esto. No lo sé, pero en el caso que llegara a suceder, evidentemente lo denunciaré con toda claridad, porque adicional a eso, sí quiero hacer un llamado y aprovechar este espacio para decirle a las víctimas de restitución que esta es una entidad transparente, que tienen toda la libertad también para denunciar cuando evidencien casos de corrupción. Cuando alguien les esté diciendo, mire, para restituir usted tiene que pagar. Cuando encuentren algún funcionario que les diga, mire, tantos millones para que esto les salga, denúncienlo con toda claridad. Y en eso, María del Pilar, te estoy diciendo, esta es una casa de puertas abiertas para las víctimas y para todo aquel que esté en materia de reparación integral, lo puedan hacer con tranquilidad. Yo, como director, se lo puedo decir mirándolos a los ojos que venimos a hacer una política transparente, que aquí no va a haber ni un solo escándalo de corrupción y que el primero en denunciar soy yo y tiene que ser la ciudadanía. Que tengan toda claridad que aquí vinimos a hacer las cosas bien y en eso les pido total ayuda a ustedes que ya fueron beneficiarios de esta política y que entiendan que aquí no venimos ni a defender intereses privados, ni de grandes terratenientes, ni de empresarios que estén involucrados, que no estoy hablando que los empresarios estén metidos en esto, pero de nadie vamos a defender intereses particulares. Y tampoco vamos a hacer que esta entidad, que es de las víctimas, se convierta en un fortín de la corrupción. Eso sí, en ninguna manera. Bueno, y María del Pilar, usted tiene todas las pruebas para levantar la mano en caso de que alguien se le atraviesa el proceso para decir, sirve. Sirve totalmente. Sirve. Se necesita. Se requiere. Así es que se construye un país. Tenemos que seguir apoyando a los campesinos, pero con agroindustria. O sea, no solamente la tierra, agroindustria es lo que lo que nos va a sacar de la pobreza al campesino y al caficultor, es la agroindustria. Bien. Y bueno, aquí estamos. Pues yo voy ya cerrando porque el tiempo se nos está acabando. Es un tema definitivamente apasionante. Ya cada uno de ustedes ha hecho un compromiso que me parece que es muy valioso. Yo diría que seguiría de parte mía levantando la mano para decir, es un proceso tan importante para el desarrollo de todos los integrantes de esta sociedad denominada Colombia, que quien se le atraviesa el proceso definitivamente
no tiene compasión, no tiene inteligencia porque está dañando también su entorno. Son estos procesos con los que hay que comprometerse para sacarlos adelante en el país. Sí queremos decir que Colombia está más cerca a los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Gracias a ustedes dos por habernos Mucho acompañado en gusto. este Muchas espacio. gracias. A ustedes por Gracias. vernos y los invito a un nuevo capítulo de estas conversaciones difíciles.